Hola Oscarito, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Vicky, bienvenida, Dios te bendiga. Hola Junior, Dios te bendiga, mijo. Isco, qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás ahí. Igualmente Vicky, muchas gracias. Hola mi Hugueta Anabela, Dios te bendiga. Aleluya. Oh, gracias Jesús. Hola Fernandinho, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga, bienvenido. Hello Angie, God bless you, how are you? I hope you're doing good. Hola Katy Picat, Dios te bendiga. Se te aprecia mucho. Aleluya. Jessica, Dios te bendiga. Jessica Bustamantes. Qué bueno. Qué bueno, bienvenida. Dios te bendiga. Siempre te amaré. Hallelujah. Hello, Angel. Hey, look at this. Daimali, God bless you. God bless you, Daimali. Thank you. Aleluya. Madrecita linda, Dios me la bendiga. Qué bueno que está ahí. Qué bueno que está ahí. Dios le bendiga. Aleluya. Tía Vilma, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Qué bueno que ya estás ahí. Dios te bendiga. Aleluya. Débora González, Dios te bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga. Aleluya. Thank you, Daimali. I love you too. I love you too. Thank you. Thank you. Amo eterna, pues ella me restaurará.
Hermana Maite, Dios te bendiga, bienvenida. Cuánto gusto saludar. Aleluya. Ok. Gloria al Señor. Para hacer tu voluntad. Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ok, comenzamos. A nuestro listado de petición de oraciones, quiero que por favor agreguemos un nombre. El nombre de nuestro hermano Matthew Estes. Matthew Estes. Hola Termita, Dios te bendiga, bienvenida. Me da mucho gusto saludarte. Rolando Cienfuegos, Dios te bendiga. Saludos a la familia allá en California. Es un honor. Ok. Matthew es un querido amigo. Me acaban de informar que hoy sufrió un accidente y tengo entendido que está muy mal en el hospital. Parece que se dañó la espalda y lo van a operar. Por favor, ayúdenme a orar por Matthew Estes. Ok. Mana Wanda, Dios te bendiga, bienvenida. Mi bella Priscila, te amo, Dios te bendiga. Ok. Oramos. Padre y Dios que estás en gloria, te damos gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, por el privilegio de poder acercarnos a ti una vez más para estudiar tu palabra. Oramos, Señor, porque ministres nuestra vida, nuestro corazón y hables a nosotros, Señor, lo que quieras hablarnos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Oramos porque el magisterio de tu palabra descienda sobre nosotros hoy y nos des la habilidad, Señor, y la sensibilidad espiritual y audible para poder escuchar tu voz en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hello, Pat Henning. God bless you. I sent you a text yesterday with a thank you note for your generosity and for the check that you sent for the ministry. Thank you. God bless you. Make sure you give my love to your wonderful husband. And I know that we are supposed to have a meeting pretty soon, sometime. Maybe not now, but it's on April 13th. Okay. Gracias, Sotico. Dios te bendiga. Ok. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Ok. El Evangelio según San Mateo. Y se recuerdan, ayer terminamos, terminamos un tema realmente. No hemos ni siquiera terminado el capítulo 1 de Mateo. Pero creo que todos estamos de acuerdo que vamos a tomarnos el tiempo y dejar que Dios nos hable como nos quiera hablar. Me da tanto gusto ver al hermano Víctor Hugo de la Roca conectado. Por favor, saluda a tu madrecita. Es un honor verte ahí. Ok. Pero se recuerda, yo me introduje de una vez hablando sobre el tema. Todos tenemos un pasado y hablamos sobre que la vida de nuestro Señor Jesús tiene raíces en la historia, que tiene raíces en la soberanía de Dios, que tiene raíces en las promesas de Dios y que tiene raíces en la gracia de Dios. De la misma manera, la vida suya y la vida mía tienen raíces en esos cuatro que acabo de mencionar: en la historia, en la soberanía,
en las promesas y en la gracia de Dios. Y cuando comenzamos le dije que durante el desarrollo de estos estudios de la palabra, yo voy a estar incrustando algunas cositas sobre el escritor del libro del Evangelio según San Mateo. ¿Ok? Um, ¿Sabe? Yo todavía he escuchado a algunas personas que se preguntan quién fue realmente el escritor del Evangelio según San Mateo. Ah, ah, ¿Fue Mateo realmente el escritor? Y, y bueno, como le decía, en el transcurso de las siguientes semanas vamos a estar discutiendo sobre las razones para aceptar los puntos de vista tradicionales para la autoría de lo que es el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión hemos comenzado con el Evangelio según San Mateo y por supuesto después nos vamos a mover a otros evangelios. Pero algo que es bien importante que usted y yo sepamos es que el Nuevo Testamento, pues valga la redundancia, comienza justamente con Mateo, con el Evangelio según San Mateo. Pero, ¿qué tanto sabemos nosotros del origen de este primer Evangelio? En un mundo donde la erudición tradicional es a menudo cuestionada y con demasiada frecuencia ignorada también. Existen varias teorías a las que puede ser el autor del primer evangelio. Tradicionalmente la iglesia ha atribuido el primer libro uh, del Evangelio del Nuevo Testamento al apóstol que ya usted y yo conocemos, o por lo menos hemos oído su nombre, Mateo. Pero, ¿qué evidencias encontramos realmente sobre el autor del primer libro del Nuevo Testamento? ¿Qué evidencias hay? ¿Ok? Yo creo que yo puedo mencionar lo que llamamos evidencias internas y lo que llamamos evidencias externas. Cuando nos metemos a estudiar la palabra, cuando nos metemos a estudiar la palabra del Señor, déjeme decirlo de esta manera, cuando nosotros discutimos la evidencia interna, estamos hablando de la evidencia que encontramos dentro del libro al cual nos estamos refiriendo. Ahora, ¿qué pistas encontramos sobre el autor del primer libro de este texto? Al igual que en los otros evangelios, el primer evangelio es anónimo, ¿ok? Pero entonces, óigame por favor lo que le voy a decir. Primero, encontramos que el autor del primer evangelio está profundamente arraigado en el judaísmo. A menudo, el autor a menudo cita la Biblia hebrea, también conocida como el Antiguo Testamento. Él es paralelo a la vida de Jesús con los grandes profetas del judaísmo. Además, cuando usted estudia el Evangelio de Mateo, usted se da cuenta que él hace todo lo posible para demostrar que Jesús es el cumplimiento de la profecía mesiánica. De muchas maneras, el autor del primer evangelio se centra en aspectos judíos de la fe, incluso describiendo algunas áreas como la cláusula de exclusión de Jesús para el divorcio. El escritor del primer evangelio también se centra un poco más en los mensajes de Jesús que algunos de los otros escritores del evangelio. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el autor se centra en la obra de Jesús en Galilea
y no se centra tanto en el trabajo de Jesús con los gentiles como lo hace Lucas. Por lo tanto, el evangelista se ocupa principalmente del ministerio de Jesús a los judíos. Finalmente, el primer autor del evangelio agrega detalles financieros que solamente se encuentran en el primer evangelio. Por ejemplo, solo el primer evangelio registra la incidencia donde los que recaudaron el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿no paga tu maestro el impuesto del templo? Eso es lo que registra Mateo capítulo 17 y versículo 24. Entonces, de todos los detalles considerados con la evidencia interna, uno que es completamente judío en el alcance de los mensajes presentados por Jesús, uno que se centra en el cumplimiento profético de Jesús, uno que se centra en el ministerio de Jesús a los judíos, y uno que se centra en materias financieras, especialmente en el área de impuestos. Mateo encaja mejor como autor del primer libro, porque Mateo era recaudador de impuestos antes de aceptar a Jesús como Salvador y de su papel como apóstol. Por lo tanto, el conocimiento de Mateo en la taquigrafía para tomar las notas, así como las finanzas, sería muy superior a la mayoría de los demás. Esto es en cuanto a las evidencias internas, ¿ok? Lo que se encuentra dentro del libro. Pero ahora veamos lo que son las evidencias externas. Cuando hablamos de evidencias externas, estamos tratando de la información que tenemos sobre la autoría de un documento fuera del documento. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿qué dicen los demás acerca del autor del primer evangelio? Bueno, la iglesia primitiva es unánime en su aceptación de Mateo como el escritor del primer libro, del primer evangelio. Papías, Ireneo, Panteno y Orígenes relatan a Mateo como el escritor del primer evangelio. Papías, que es de 60 a 130 años después de Cristo, él escribió esto y dijo: Mateo reunió oráculos del Señor en idioma hebreo y cada uno los interpretó como mejor pudo. ¿Ok? Entonces, aunque usted y yo no tenemos una edición hebrea o aramea del Evangelio de Mateo, hay informes de que una pudo haber existido en la iglesia primitiva. No obstante, uno no debe sorprenderse de que Mateo necesitaría tener un gran conocimiento del griego en el mundo de los negocios. Originalmente, escribió el evangelio en hebreo o en arameo. Esto no negaría la autoría de Mateo. El famoso escritor Craig Evans recientemente grabó un video en el que afirma que Mateo pudo haber surgido en fases. Panteno también confirmó que Mateo fue el autor del primer evangelio. El gran historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, él escribe que Panteno, un líder de la iglesia a finales del siglo II o posiblemente a principios del siglo III, se encontró con la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Eusebio señala que Panteno fue un hombre muy distinguido por su aprendizaje, encargado de la escuela de los fieles de Alejandría. Pero lo que sigue es el informe de Eusebio sobre el encuentro de Panteno con la edición hebrea del Evangelio de Mateo. Dice
que se ha informado que entre las personas que conocían a Cristo, encontró el Evangelio según San Mateo, que había anticipado su propia llegada, porque Bartolomé, uno de los apóstoles, le había predicado y les había dejado la escritura de Mateo en lengua hebrea, la cual habían conservado hasta entonces. Con la adición de Orígenes y la aceptación de Ireneo de Mateo como escritor, el primer evangelio, uno está muy presionado para desestimar sus afirmaciones. Además, los eruditos reconocen que el nombre de Mateo fue asociado con el primer evangelio de los tiempos tempranos, de los tiempos más tempranos en el inicio de la iglesia primitiva. Los escritores de la CBS, que es de la CBS Estudios Bíblicos, ellos denotan que el título que atribuye este evangelio a Mateo aparece en los primeros manuscritos y es posiblemente original. Los títulos se hicieron necesarios para distinguir un evangelio de otro cuando los 4 evangelios comenzaron a circular como una sola colección. ¿Ok? Entonces hablamos de evidencia interna, hablamos de evidencia externa. Ahora hablemos un poquito sobre fecha y lugar de escritura. ¿Ok? Óigame por favor lo que le voy a decir. Ciertamente es razonable aceptar que Mateo fue escrito en los años 50 debido a la asunción comprensible de que los hechos fueron terminados antes del año 64 después de Cristo. ¿Ok? Con Lucas apareciendo antes de Hechos y Mateo escribiendo su evangelio antes de Lucas, los eruditos generalmente sostienen que Mateo compuso su evangelio alrededor de Antioquía de Siria. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a una conclusión. La conclusión es que algunos pueden argumentar que un discípulo como Mateo no pediría material prestado de Marcos. Si de hecho es cierto que Mateo tomó prestado material del Evangelio de Marcos, sin embargo, cuando uno considera que Mateo siguió a Jesús mucho después que la mayoría de los apóstoles, y que Mateo no era un discípulo del círculo interno, entonces es lógico que Mateo tomara prestado el material del Evangelio de Marcos. Si es cierto que Marcos transmitió información de Simón Pedro, quien era tanto uno de los primeros apóstoles como discípulo del círculo interno. ¿Ok? Entonces, aunque algunos todavía no están de acuerdo, me parece extraño atribuir el primer evangelio a Mateo de todas las personas, especialmente cuando el primer evangelio fue utilizado como manual de la iglesia en muchos casos. Mateo era recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos se mantuvieron en una estimación ligeramente superior a la escoria del estanque, pero no por mucho. Entonces, ¿por qué atribuir el primer libro, el primer evangelio a un recaudador de impuestos, a menos que haya algún mérito para la reclamación? En mi humilde opinión, creo que el primer evangelio vino a nosotros en 3 fases. Primero, el apóstol Mateo escribió las enseñanzas de Jesús en arameo. ¿Ok? Entonces, Mateo añadió los milagros y hechos de Jesús a su edición aramea o hebrea de su evangelio, añadiendo su testimonio de testigos oculares
y del testimonio de Simón Pedro, como se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Así que finalmente, ya sea Mateo, un escribano altamente entrenado, quien le tradujo el Evangelio al griego. Usted puede investigar de todo esto. Hay una grande bibliografía donde usted puede conseguir toda esta información. Esto solamente es un pequeño resumen. Y como le decía anteriormente, durante todo el desarrollo de estas charlas, de estas enseñanzas, vamos a estar sacando pequeñas cápsulas para hablar un poquito sobre el personaje de Mateo. Pero yo ahora quiero meterme para arrancar ya con, creo que vamos a ir amarrando lo que es el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Y lo que voy a hacer es meterme en una exégesis de Mateo capítulo 1. Para algunos de ustedes es posible que el término exégesis todavía sea nuevo. Y lo entiendo perfectamente bien. Pero óigame lo que le voy a decir. La exégesis o exégesis es una aplicación o interpretación de un texto en especial de la Biblia. Esta palabra procede del griego exegesis, que significa explicación, que significa relato, derivada de la palabra exegemai, que significa explicar, que significa poner e interpretar. Algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimos son explicación, comentario o interpretación. Entonces, cuando yo hablo de hacer una exégesis sobre el capítulo 1, lo que yo estoy tratando de decirles es que quiero explicar, quiero exponer, quiero tratar de interpretar el capítulo 1 en su contexto. ¿Ok? Cuando usted, por ejemplo, va a la escritura, por lo general, nosotros pensamos en la palabra anunciación. Estoy hablando del contexto. ¿Ok? Nosotros por lo general pensamos en la palabra anunciación en relación con el anuncio a María de que María daría a luz un hijo, según dice Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Sin embargo, en el Evangelio según San Mateo, si usted estudia detenidamente la palabra y le pone atención a los versículos, usted se va a dar cuenta que es a José a quien se le aparece el ángel. ¿Ok? Lucas nos habla de la obediencia de María, según Lucas capítulo 1, versículo 38. Pero Mateo nos habla de la obediencia de José. ¿Aló? Lucas presenta a María de una manera prominente en su relato del nacimiento de Jesús, según Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Pero Mateo trae a José y lo pone al frente. José es importante para el Evangelio de Mateo porque Jesús se convierte en parte del linaje de David a través de José, según lo que leímos en el capítulo 1 y versículo 1 al 17 del Evangelio según San Mateo. Sin embargo, como ya lo mencionamos en las enseñanzas anteriores, Mateo incluye a 5 mujeres en su genealogía, porque por lo que no está tratando de disminuir el papel de la mujer. ¿Me entiende? Las mujeres
particulares mencionadas en la genealogía de Jesús, como ya lo discutimos y lo hablamos anteriormente, son bien, Dios mío, son bien interesantes. Se recuerda que hablamos de Tamar y el problema de carácter sexual que tuvo a Tamar con Judá, que era su suegro. Se recuerda que hablamos de Rahab, que según Josué capítulo 2 versículo 1 era una prostituta. Se recuerda, hablamos también de Ruth, que Ruth era una extranjera, según Ruth capítulo 1 versículo 4, ella era moabita. ¿Ok? Una nación considerada no solamente ajena a Israel, sino a menudo era enemiga, era tentadora, era corruptora de Israel. ¿Ok? Y luego también mencionamos a Betsabé. Betsabé se identifica aquí solo como la esposa de Urías, en el capítulo 1 y versículo 6. Pero el adulterio de David con Betsabé, el asesinato de Urías, constituyen uno de los capítulos más sórdidos de la Biblia, según 2 de Samuel capítulo 11. ¿Ok? Y finalmente está María, una hermosa mujer piadosa. Pero incluso María tuvo un problema con la reputación pública debido a su embarazo. Quizá Mateo incluyó a estas mujeres en su genealogía para ilustrar lo que estuvimos hablando ayer y antier, para ilustrar la gracia de Dios. Y cuando Él ilustra la gracia de Dios, esto nos da esperanza a todos. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que nosotros continuamente nos dejamos estorbar por el enemigo con culpabilidad. Aquel que nos empuja a hacer lo que no debiéramos hacer es el mismo que después viene y nos condena, nos acusa y nos señala y llena nuestra mente de culpabilidad. Y algunas veces la culpabilidad no nos permite salir del problema en el que hemos caído. Pero cuando yo estudio el Evangelio según San Mateo y veo estos aspectos, esto me motiva, esto me da esperanza, porque todos tenemos un pasado. Y en cada pasaje de la palabra del Señor se ilustra la gracia de Dios. Y óigame lo que le voy a decir: cuando usted encuentra una enseñanza poderosa de la gracia de Dios en la palabra, entonces usted está encontrando hálito de vida. Usted está encontrando esperanza. Cuando yo escucho algo de la gracia de Dios en la palabra del Señor, es como que dentro de mi corazón retumbaran aquellas palabras que dice: esperanza hay aún para tu porvenir. Y como dijo Job, esperanza hay que este tronco viejo retoñe. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ha perseguido desde la historia. Qué glorioso y qué maravilloso es conocer a este Dios verdadero. Entonces, esta anunciación tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Fíjese que allí un ángel, se recuerda, allá en Génesis capítulo 16, versículos 7 y 14, la Biblia dice que fue un ángel el que le anunció a Agar que daría a luz un hijo cuyo nombre sería Ismael. Y si usted se recuerda también en Génesis capítulo 17 y versículo 15, capítulo 18 y versículo 15, la Biblia dice que Dios le anunció
a Abraham que Sara daría a luz un hijo, cuyo nombre sería Isaac. Ok, Agar le anunció un ángel. Abraham le anunció Jehová, Dios, que su esposa tendría un hijo. Ok, pero fue un ángel. Si usted se recuerda, fue un ángel el que le anunció a la esposa de Manoah. Y más tarde, la Biblia dice que más tarde le anunció a Manoah de que daría a luz un hijo. Primero le avisó a la esposa y más tarde le avisó a Manoah que daría a luz un hijo. Y como José de la antigüedad en Egipto, este José es un hombre, este José del que estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento, es un hombre justo, decidido a hacer la voluntad de Dios. Dios mío, cuando yo estaba meditando en todo esto, yo dije, wow, cuántos mensajes yo he escuchado que se predican sobre María. Cuántas enseñanzas yo he visto que se predican sobre María, de que el Señor la haya tomado por digna, de poner en ella la semilla del Dios mismo hecho hombre. Una mujer que escuchó una voz que le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, porque bendito es el fruto de tu vientre. Pues qué gloriosas las cosas que oímos de María. Pero que Dios se haya fijado en José, tiene que haber sido, José debió haber tenido algo bien especial como hombre. La palabra del Señor dice que José fue obediente. Mire, como cualquiera de nosotros tuvo miedos, y vamos a hablar de eso. Pero cuando usted lee los versículos de Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, que hablan del nacimiento de Jesús, dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada su madre, María su madre, la madre de Jesús, con José, antes de que se juntasen. Óigame, esa palabra, antes de que se juntasen, en otras traducciones se traduce literalmente como decir, antes de que tuvieran una aproximación o un contacto sexual. Antes de que José conociera a María como mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, se halló que estaba preñada del Espíritu Santo. Una versión dice, se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. En esta versión dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José su marido, ¿ok? Vamos a hablar a qué se refiere cuando dice su marido. Como era un varón justo, oiga esto. Como era un varón justo, no quería infamarla o no quería difamarla también. Entonces por eso quiso dejarla secretamente. Oiga esto. Dice la parte, así fue el nacimiento de Jesús el Mesías, en la primera parte del versículo 18. Nota usted que Mateo comenzó este evangelio afirmando que Jesús es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham, allí en el capítulo 1 y verso 1 de Mateo. Ahora, reafirma que Jesús es el Mesías. En su descripción del nacimiento de Jesús, no da ningún detalle sobre el pesebre, no da ningún detalle sobre los pastores que encontramos en Lucas. Su relato del nacimiento de Jesús se centra principalmente en José.
a través del cual Jesús se convertiría en el Hijo de David, según lo que dice ahí Mateo capítulo 1 y versículo, del 1 al 16 está todo eso. Dice en la segunda parte del versículo 18, porque después de que María su madre se comprometió con José, antes que se juntaran. Oiga esto. Esa es la traducción de la otra versión. La versión que leímos nosotros dice, estando desposada María. Esta versión dice, después, porque después de que María, su madre, se comprometió, antes de que se juntaran. Antes de que se juntaran. Una de las cosas que usted tiene que entender es que el matrimonio judío comienza con un compromiso concertado por los padres. Y a menudo, mientras el niño y la niña aún son niños, se dan estas cosas. ¿Ok? Entonces, entre los judíos, un padre, su hija está creciendo y hace un pacto con la otra familia del hijo que está creciendo. Y normalmente ellos hacen el arreglo cuando estos todavía son niños. Antes del matrimonio, las parejas comienzan un compromiso de 1 año similar al matrimonio, pero no tienen los derechos sexuales. Esta es la gran regla de la excepción. ¿Ok? Entonces, 1 año antes comienzan a tener compromiso bien parecido, bien similar al matrimonio, excepto por los derechos sexuales. En otras palabras, no se comen el pastel antes de la fiesta. ¿Ok? Los esponsales son vinculantes y solo pueden rescindirse por muerte o por divorcio. O sea, los que se van a casar, o los comprometidos, o los futuros contrayentes, son vinculantes que por ninguna otra razón se pueden separar, a menos que sea por muerte o por divorcio. ¿Ok? Una persona cuyo prometido fallece, entonces le llega a considerar viudo o viuda. Entonces, la tercera parte del versículo 18 dice, mire, esta versión dice, fue hallada encinta del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ¿se recuerda cómo decía la otra versión? La otra versión dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta versión dice, se fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y les voy a decir, hay numerosas historias en la mitología griega y en la mitología romana de tales concepciones, pero es muy importante que no caigamos nosotros en lo que se conoce como paganismo. Al presentar a Jesús como un semidios, mitad humano, por virtud de haber nacido de una madre humana, mitad Dios, desde que fue engendrado por un Dios. La doctrina cristiana afirma la plena humanidad y la plena divinidad de Jesús. ¿Ok? En el verso 19, la versión que leímos dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta versión dice, José su esposo, siendo un hombre justo y no queriendo hacer de ella un ejemplo público, tuvo la intención de repudiarla en secreto. En el versículo 19 que dice eso. Ahora mire lo que dice Deuteronomios capítulo 22, versículos 23 y 24. Dice,
si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedraréis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Oh, Dios mío, oiga eso. Deuteronomio capítulo 20. Esta fue la ley que Dios le dio a Moisés. Pero mire lo que dice el Deuteronomio capítulo 22, versos 25 al 27. Mas si un hombre hallara en el campo a una joven, a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven, a la joven no le harás nada. No haya en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida. Así en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Si usted se da cuenta, Deuteronomios aquí hace una excepción de la mujer si el acto tiene lugar en el campo donde no hay nadie que escuche su protesta. Pero el hombre aún tiene que ser apedreado. Según esta ley, según esta ley, María estaba sujeta a muerte por lapidación. Según esta ley, María debía morir lapidada a piedras, apedreada. Sin embargo, para el momento del nacimiento de Jesús, los romanos estaban a cargo y ellos no iban a permitir que los judíos impusieran la pena de muerte. Esto es lo que dice Juan capítulo 18, verso 31. Sin embargo, las sanciones por el embarazo ilícito son bien graves, hermano. Ahí se espera que el hombre se divorcie de la mujer. El hombre también reclamaría el precio de la novia y reclamaría una suma bien sustancial. A José, la Biblia lo describe como un hombre justo, un hombre que vive según la ley de Dios. Sin embargo, no es farisaico, una cualidad que le haría exigir una justicia severa. Él decide divorciarse de María en silencio para no causarle un dolor innecesario. ¿Sabe una cosa? Esto a mí me llama como un amor divino. Esto le hace modelar la compasión como la de Cristo frente al pecado. Un amor sin igual. Que estando clavado, él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto también demuestra un equilibrio piadoso entre la ley de la Torá y la ley del amor. José era un hombre tipo, hermano. Dios mío. El hecho de que él era el afectado, porque le voy a decir algo. Cualquier hombre que se ponga en el lugar de José, que de repente viene la esposa y le dice, o la que se va a casar con él, le dice, mira, estoy embarazada, pero te prometo que no me he acostado con nadie.
aló, ¿se puede usted imaginar? ¿Se puede usted imaginar los pensamientos que pasaron? O lo difícil que debió haber sido para José entender todo esto. Sin embargo, como era un hombre justo, como era un hombre piadoso, como era un hombre temeroso de Dios, él dijo, yo la amo tanto como para ponerla en vergüenza. Yo amo tanto a María como para hacerle daño. Yo no puedo exponerla. Pero bueno, pero tampoco me puedo casar con ella porque, ¿y eso que tiene en el vientre? Pero tampoco le voy a hacer daño. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a fugar en secreto. La voy a dejar. Nos vamos a divorciar en secreto. Que nadie sepa. Porque la intención mía no es avergonzarla. Dios mío. Ay, Señor bendito. Hoy cuando yo estaba en el gimnasio, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser como José. Yo quiero ser como José. La relación adecuada de la persona piadosa con la ley es un tema principal en el Evangelio según San Mateo. Usted se va a dar cuenta que Jesús va a realizar actos numerosos de compasión que ofenden a los autoproclamados guardadores de la ley. Usted va a ver que Jesús va a perdonar los pecados de un paralítico y lo van a acusar de blasfemia, según Mateo capítulo 9, versos 2 al 8. ¿Ah? Usted va a ver que Jesús va a echar fuera demonios y lo van a acusar de sanar con el poder de los demonios, según Mateo capítulo 9, versículos 32 al 34. Usted va a ver que Jesús va a arrancar trigo en el día sábado para alimentar a sus discípulos. Y lo van a acusar de quebrantar la ley del sábado. Según Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Usted va a ver que Jesús va a sanar a un hombre de la mano seca en el día de reposo. Y lo van a acusar de quebrantar la ley del sábado. También allí en Mateo capítulo 12. Usted no va a ver romper la tradición de los ancianos y llamará la atención a su incumplimiento de la Torá en el capítulo 15, versículos 1 al 20 de Mateo. Usted se va a dar cuenta que él le va a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, según Mateo 17, 24 al 27. Usted se va a dar cuenta que él va a distinguir entre la intención de Dios de permanecer en el matrimonio y la concesión de Moisés para el divorcio. Según Mateo capítulo 19, versículos 1 y 2. Usted va a ver que él va a decir que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 34 al 40. Que Jesús va a anunciar, que anunciará bendiciones y maldiciones sobre aquellos que ayuden a los necesitados o que no lo hagan. Mateo 25, 31 al 46. Y en dos ocasiones, Mateo 9, 13 y 12, 7, va a citar Oseas 6, 6. Porque deseo misericordia, no sacrificio. Déjeme avanzar un poquito más. Veamos lo que dice Mateo 20, capítulo 1, versos 20 y 21. Habla sobre un ángel del Señor. Dice la palabra, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién se le apareció? A José. ¿Y qué le dijo? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y tú, José, le vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire la primera parte de este versículo 20. Cuando la cabeza de José estaba atribulada, cuando José pensaba todas estas cosas, cuando su cabeza estaba confundida, se le apareció un ángel. Esta es la primera de 3 ocasiones en las que un ángel se le aparece a José en sueño. En cada caso, el ángel llama a José a actuar, y lo precioso es que José no titubea, que José obedece. ¿Ah? No tiene parte para hablar. Mateo no registra ni una sola palabra de lo que dijo José. En la primera aparición, el ángel le ordena a José que tome a María por esposa. Ay, ay, ay. El ángel le ordena a José que tome a María por esposa. Y si usted mira en el capítulo 2, verso 13, el ángel le dirá a José que lleve a la madre y al niño a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Note usted que le habló al padre, a José. En el capítulo 2 y verso 19, el ángel, a la muerte de Herodes, le dirá a José que regrese a Israel. El ángel le dice que se case. El ángel le dice, toma a María y a José y vete para Egipto. Y cuando Herodes muere, es el ángel el que le dice, es tiempo de regresar a Israel. Y en una cuarta obediencia, después de ser advertido en un sueño, pero esta vez sin ángel, José se va a ir a Galilea, según el capítulo 2, verso 22. Y el ángel comienza diciendo, José, hijo de David. Y estaba alertándonos sobre el linaje de José. Es a través de José, ay Dios mío, oiga esto, es a través de José que Jesús será de la casa y el linaje de David. Entonces, en la segunda parte de este versículo, en el 20, le dice, el ángel le va a repetir las palabras exactas. Las palabras exactas a las mujeres en la tumba después de la resurrección de Jesús. No tengas miedo. No temas. Jesús usa ay Dios mío. Jesús va a usar las mismas palabras en varias ocasiones. En el Mateo capítulo 10, verso 31. Mateo capítulo 14, verso 27. Mateo capítulo 17, verso 7. Mateo capítulo 28, verso 10. José no debe tener miedo del ángel, ni de las opiniones de los vecinos, ni siquiera del requisito del castigo de la Torá, que no debe vacilar, sino casarse con María. Le dice, dará a luz un hijo, en el verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El papel de María es dar a luz un hijo. El papel de José es ponerle nombre. Y al nombrarlo, José hará de su hijo, de Jesús, su hijo, y lo llevará a la casa de David. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ah? El nombre Jesús es la forma griega del hebreo Yehoshua, que significa Yahvé es salvación, Yahweh es salvación.
Esto está relacionado con el nombre de Josué, el sucesor de Moisés. Entonces la segunda parte del verso 21 le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el primer Josué salvó al pueblo de sus enemigos. El segundo Josué, que es Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Alabado sea su nombre. Entonces, en este evangelio, Jesús hace grandes exigencias éticas. Debemos ser perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, verso 48. En Mateo capítulo 5, verso 28 dice, un hombre que mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, es reconfortante ver desde el principio que Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. La gente no espera a un Mesías que los salve de su pecado, sino uno que los libre de sus opresores. Jesús sería mucho más popular si se enfocara en aliviar al pueblo de la opresión romana en lugar de liberarlo de sus pecados. Los romanos están drenando todo el tiempo la economía con sus impuestos. Imponen indignidad tras indignidad sobre el pueblo y desplazan la ley de Dios por la ley romana. Jesús no solo aborda estos agravios, sino también elogia la fe del centurión en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y enseña a la gente a dar al César lo que es del César. Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. El evangelio de Lucas incluso perdonará a los responsables de su muerte. Lucas 23, 34. Pero cuando usted mira en el capítulo 22 al 23, dice que es ¿para qué? Para que se cumpla. Para que se cumpla. Oiga lo que dice la palabra. Ahora bien, todo esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, la Virgen, en griego es pátenos, quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Ahora bien, todo esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. El cumplimiento de la profecía es importante para Mateo. Y fíjese que Mateo lo menciona 11 veces. En el capítulo 1, versículo 22. En el capítulo 2, versículo 15. En el versículo 17. En el versículo 23. En el capítulo 4, versículo 14. En el capítulo 8, versículo 17. En el capítulo 12, versículo 17. En el capítulo 13, versículo 35. En el capítulo 21, versículo 4. En el capítulo 26, verso 56. En el capítulo 27, versículo 9. ¿Ok? Y luego dice la primera parte del versículo 23. Dice, he aquí, dice, la virgen, que en griego es pátenos, quedará embarazada y dará a luz un hijo. Fíjese que este versículo es el que cita Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Isaías dijo estas palabras al rey Acaz en el siglo octavo, cuando Jerusalén estaba sitiada y parecía que tanto la ciudad como la nación podrían ser destruidas. Isaías profetizó que nacería un niño y que cuando alcanzada madurez, la amenaza del enemigo habría pasado. No sabemos la identidad de ese niño, pero la nación, pero la ciudad y la nación se salvaron.
La virgen es la traducción correcta de Partenos en lugar de una virgen. El original tiene el artículo definido, sugiriendo que Dios tiene una virgen en particular en mente. E Isaías se refirió a una mujer joven, al-Maj. Aunque la Septuaginta versión griega del Antiguo Testamento usa la palabra Partenos, que significa virgen, en Isaías capítulo 7, verso 14. Entonces el Partenos de Mateo significa claramente virgen. Ni Marcos ni Juan abordan el tema del nacimiento virginal, ni tampoco las epístolas. Sin embargo, tanto Mateo como Lucas dejan en claro que el niño es del Espíritu Santo y que José no es el padre. Mateo 1:18, también verso 21, y Lucas capítulo 1, verso 35, pero enfatiza también que María es virgen. Mateo 1:23 y también versículo 25 y Lucas capítulo 1, verso 34. María tenía que ser virgen porque Jesús es el Hijo de Dios. No hay forma de probar la virginidad de María más que observar que sin la virginidad de María no se puede contar la historia. No hay forma, óigame bien lo que dije, no hay forma de probar la virginidad de María más que observar que sin virginidad de María no se podía contar la historia. La virginidad de María simplemente se requiere por la forma que transcurre la historia. Aquel a quien ella dio a luz no es otro sino que Emmanuel, Dios con nosotros. Y tal persona no puede tener otro padre que el Padre, porque que es la primera persona de la Trinidad. Alabado sea su nombre. El Señor dijo en el verso 23, la segunda parte, y llamarán su nombre Emmanuel. En el Evangelio según San Lucas, el ángel le dice a María que el nombre del niño Jesús. Oiga eso. El ángel le dijo a María que tenía que nombrar al niño Jesús, según Lucas capítulo 1, verso 31. Pero este ángel no le dice a José que nombre al bebé Emmanuel. En cambio, el ángel le dice que ellos lo llamarán Emmanuel. Ellos presumiblemente son las personas a quienes el bebé salvará de sus pecados. Cuando dice ellos se refiere a usted y a mí. Nosotros llamamos a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. En hebreo, él es una forma corta de Elohim, un nombre para Dios. Immanuel significa Dios con nosotros. Un significado que Mateo explica para los lectores que no son hebreos. Emmanuel no es el segundo nombre por el cual amigos y vecinos van a conocer a Jesús. Jesús es su nombre y Emmanuel describe su papel. Entonces Mateo comienza su evangelio con la promesa de que Jesús es Dios con nosotros y terminará el evangelio con la promesa de que Jesús estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Ok? Mateo capítulo 1, verso 24 al 25. José hizo como el ángel le mandó. Mire lo que dice verso 24 y 25. José se levantó de su sueño e hizo como le había mandado el ángel del Señor y tomó consigo a su mujer, verso 25, y no la conocía sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo llamó Jesús. ¿Vio eso? José se levantó de su sueño
e hizo como le había mandado el ángel del Señor, y tomó consigo a su mujer. ¿Ah? Como se señaló anteriormente, un ángel se aparece a José 3 veces, y en cada ocasión José obedece al ángel sin hacerle ninguna pregunta ni hacer ninguna pausa. Y dice la palabra del Señor, y no la conocía sexualmente hasta que dio a luz al primogénito. El ángel no requirió esta disciplina de José, pero él la asume voluntariamente. Aleluya. Su abstinencia y la mención de Mateo de ella descarta cualquier duda de que José pudo haber sido el padre del hijo de María. Hoy día, hermano, los cristianos están divididos con respecto a la virginidad de María. El problema es la virginidad perpetua de María. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿será que María y José consumaron su matrimonio después del nacimiento de Jesús? Cuando yo leo en la palabra del Señor la frase que dice, hasta que tuvo un hijo, esto me da la sugerencia de que José y María consumaron su matrimonio después de que nació Jesús. Brunner dice que si bien los principales padres de la iglesia protestante, incluidos Lutero y Wesley, creían en la virginidad perpetua de María, la carga de la prueba recae en aquellos que cuestionarían el significado simple de la palabra hasta. ¿Ah? En lugar de tratar de elucidar los pros y los contras de esta pregunta, yo le pediré que busque orientación en su doctrina denominacional. Porque óigame bien, el problema más importante no es la virginidad perpetua, sino la caridad cristiana. ¿Podemos amar a los hermanos y hermanas cristianas con quien no estamos de acuerdo en este tema? Le voy a contar una historia y con esto voy a terminar esta parte. Ok, esto, mire hermano, este es el resumen de un estudio extenso por una serie de textos. Por ejemplo, hay una Biblia que se llama la Biblia Mundial en Inglés, que es una traducción al inglés moderno de dominio público, no tiene derechos de autor. También estudiando la Biblia, la versión estándar americana de la Biblia. También haciendo un estudio en la Biblia hebraica, se dice, de Esturgantensa del Antiguo Testamento, y el texto de la mayoría del griego del Nuevo Testamento. La ASB también, mire hermano, la versión de la Reina Valera del 60 y algunos escritos de Josefo y algunos otros, bien extenso. Pero déjeme contarle esto y con esto termino. Yo tenía un tío, él murió hace unos años en Guatemala. Mi tía Meches en Guatemala estaba muy enferma con cáncer. Y yo la fui a visitar. Ellos habían sido muy católicos por mucho tiempo. Yo siempre he sido, le voy a decir la verdad, yo siempre he sido muy respetuoso de la gente, ¿me entiende? Muy respetuoso. A mí no me gustan las polémicas, a mí no me gustan las discusiones, a mí no me gustan los pleitos. Yo fui a visitar a mi tía Meche cuando estaba enferma de cáncer. En Guatemala estaba conmigo un misionero que tocaba bien lindo la guitarra, el pastor Johnny Reed. Y yo le dije al pastor Johnny Reed, acompáñame a orar por mi tía Meches. Cuando yo llegué a visitar a mi tía Meches, ahí estaba mi tío Yaco. Él se llamaba Siriaco Boche.
Y cuando yo llegué, como le digo, con todo respeto, entré a la habitación donde estaba mi tía Meches y, y simplemente le comencé a hablar del Señor. A mi tío Yaco entró a la habitación y, y él empezó conmigo a decirme que a él lo único que no le gustaba era que le tocaran a su virgencita. Y como le digo, yo personalmente le digo, tengo una grande admiración. Cuando yo estudio la vida de María, el hecho de que haya sido seleccionada por Dios, que haya sido para tan grande privilegio, honestamente es loable. Yo creo que esa mujer es digna de admiración, de admiración. Pero con todo respeto digo esto, no es digna de adoración. El único digno de adoración se llama Jesús de Nazaret. Y cuando yo estaba hablando ahí, le dije a mi tío, lo escuché todo lo que él tenía que decir. Y le dije, mire tío, yo creo que usted tiene mucha razón. Sinceramente, María era una mujer maravillosa, preciosa. Imagínese usted que el ángel le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Qué privilegio más glorioso. Y le empecé pero le voy a demostrar a usted por la palabra que ella tuvo más hijos. Quiere decir que ella le llamamos virgen porque fue Dios, fue el Espíritu Santo el que puso a Jesús dentro de su vientre. Pero los demás hijos se los puso José, le digo yo. Por favor, y le mostré por la palabra del Señor. Y de repente mi tío se comienza a reír y me dice, tenés razón, mi hijo, me dijo. ¿Cómo? Ni modo que iba a ser bobito José de no disfrutar a su esposita si era una mujer bella. Y nos reímos, ¿me entiende? Pero fue una forma tan preciosa de que Jesús pudiera entrar al corazón de mi tío Yaco. De una manera tan... Esa memoria yo nunca la voy a olvidar. Ese día yo aprendí que nosotros no tenemos necesidad de pelear con nadie, ¿me entiende? Sino más que dejar que el Espíritu Santo sea el que le revele la verdad. Ese día mi tía Meches le entregó su corazón a Jesús. Y nosotros cantamos ahí. Mira, hermano, se sintió una presencia tan linda. Pasamos llorando todos. Y ¿por qué le cuento yo todo esto? Usted y yo no tenemos necesidad de pelear con nadie para debatir si esto o si no lo otro. Mire, hermano, José y María fueron instrumentos para la gloria de Dios. Bendita María, que fue hallada por digna de que el Señor pusiera la semilla gloriosa dentro de su vientre. Bendito José, que fue hallado digno de que Dios lo escogiera para él ser el padre adoptivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, yo creo que usted y yo hoy tenemos una lección preciosa que aprender. Preciosa que aprender. Que todos tenemos una historia. Que de la misma manera como la vida de Jesús tenía raíces en la historia, en la soberanía de Dios, en las promesas de Dios, en la gracia, de la misma manera José y María tenían raíces en esos, en la historia, en la soberanía, en las promesas, en la gracia de Dios. Todo esto nos apunta a un mensaje de esperanza y de gracia. ¿Me entiende? Bendito sea el Dios de los cielos, que cuando Él, como dice el salmista David, se levanta del cielo y se humilla a mirar el polvo de la tierra. Bendito Dios de los cielos, que pone sus ojos en usted y en mí, no porque lo merezcamos,
no porque seamos mejor que nadie, es por su gracia y por su misericordia. ¿Me entiende? Que Él desde los cielos se humilla a ver el polvo de la tierra y diga, wow, allá está Angie. Oh, allá está Vilmita Asturias. Allá está Rosa Nelly Alvarado. Allá está Nugget Sánchez. Oh, mira, ahí está Débora González. Mire, el hecho que el Dios de los cielos se humille a mirar el polvo de la tierra y en ese polvo de la tierra estés tú. Esa es una evidencia de su gracia. Y yo creo que tú y yo hoy debemos procurar y anhelar imitar personajes como María y como José. La Biblia dice que José era un varón justo. Note usted que en medio de toda su confusión, en medio de todo aquello, que él haya tenido la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Dígame si no es cierto que usted y yo necesitamos eso. Dígame si no es cierto que usted y yo necesitamos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. El hecho de que María haya tenido el privilegio de ser escogida como el vaso, perdóneme, tuvo que haber sido un vaso perfecto. Tal vez no en su humanidad, pero a lo mejor en su moral. Que Dios haya escogido a un cuerpo, un vaso con una naturaleza de pecado, porque recuérdense que todos somos hijos de Adán y de Eva, pero que Dios haya escogido el vaso de esta mujer que llenó los calificativos para convertirse en un instrumento de Dios, tiene que ser glorioso. Yo creo que eso usted y yo lo podemos hacer. Creo que lo que tenemos que hacer es lo que el Señor, que lo que David le decía al Señor. Le decía, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Padre y Dios que estás en los cielos, hoy nos acercamos a ti una vez más para darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos quieres enseñar en un tiempo como este. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples tu promesa. Gracias porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Señor, hay personas que se aborrecen por las diferencias del credo. Pero nosotros hoy, Señor, Padre, el testimonio que tenemos acá es un testimonio de amor y de gracia. Por favor, ayúdanos, Señor, a amarte a ti y amar a todos aquellos aún los que nos aborrecen, Señor. Señor y Dios que estás en gloria, yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, que toques el corazón de esta audiencia, Señor. Señor, por favor, límpianos con tu sangre. Haznos dignos, Señor, de entrar en tu presencia, de deleitarnos en tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, por favor, ayúdanos a atesorar tu palabra, a amar tu palabra, a deleitarnos en tu verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Yo te pido que visites la audiencia hoy, Señor.
Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos que están bajo el sonido de mi voz. Tú conoces sus luchas. Tú conoces los problemas, los desafíos. Por favor, atiéndelos, Señor. Tú conoces las necesidades. Por favor, sé propicio, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Haz milagros, Señor, donde hay necesidad de milagros. Lleva provisión donde hay necesidad de provisión. Restauración donde hay necesidad de restauración. Salvación donde hay necesidad de salvación. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. So, gloria al nombre bendito de Jesús. Terminamos entonces el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Todavía nos queda mañana, que es jueves y viernes. Dios quiera que usted no se pierda estos momentos para aprender de la palabra del Señor. Mañana comenzamos con el capítulo 2. Fíjese, estamos en un tiempo de lo que se conoce como Semana Santa. Regularmente este tipo de enseñanzas se dan en el mes, en los días de Navidad, ¿me entiende? Pero vamos a seguir estudiando como Dios lo ha puesto en nuestro corazón, y yo creo que el domingo yo tengo un mensaje un poquito diferente, un poquito fuera del estudio sistemático del Evangelio según San Mateo, ¿ok? Pero mañana y pasado vamos a seguir estudiando el Mateo, así es que aquí los espero, ¿está bien? Siempre es una bendición verles acá, conectados, que Dios les bendiga, les amo. Yo sé que en estos días muchas personas salen, alguien me dijo a mi mamá creo que fue la que me dijo hoy, que muchos salen y aprovechan el descanso, el feriado, y yo lo que le aconsejo es que aproveche el descanso, aproveche el feriado para cuidarse y para estar con su familia. No exponga a su familia, ¿ok? Así es que Dios le bendiga, que pasen buena noche. Acá los espero mañana. Le mando un beso a mis nietos y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Pasen buena noche.